Un hombre sentado. Sus ojos están rojos de tanto retener las lágrimas de amargura, de rabia y de tristeza. Simplemente llora. Todo lo que quiere es simplemente la fortuna que ha muerto. Si lo viese, el mundo se acerca a ese día que está fundamentalmente solo y para siempre. Los labios de bronca de tan erudito y místico religioso, un libro donde ella sea la esperanza interminable de los días, se levanta y se seca las lágrimas, para tomar fuerza de la cabalgadura en llamas, donde se reclama a gritos la libertad humana. ¿Qué tanto fuego y trientes y demonios de ultratumba? El infierno está acá, en este presente que llamamos existencia, o el infierno son los otros. El infierno de un fraile, escrito por Monseñor Diego Alexander Marín Sánchez, obispo anglo-católico. Salí de mis tinieblas en búsqueda de fortuna, mas nunca llenada. Temo que inútilmente ya no queda nadie, excepto una sotana y un hábito colgado al lado de mi estudio, que no tiene preocupaciones, salvo poner las trampas de la castidad. Soy quien vive en soledad, tortuosamente instalada cerca de la médula espinal, donde la vida es un tanto dulce y el delito abunda. Abunda como instrumento viajero entre ciencias sagradas y epiclesis clínicas. Nadie lo repara, pues nadie lo desgasta. Es camino vivo, como dicen los cristianos. No hay muchos que aún lo recorran, salvo algunos transeúntes sin quererlo. Sus llamas nos rodean, conviene acercarse a mirar dónde está. Denota un gran anhelo, el deseo de ser eternos, desvaídos escritos, sacrosantos, todo cuanto se debe labrar para que pueda ser leído por quien acaso andaba perdido, quien se encuentre desvanecido en la sinfonía universal de versos, melodías y empequeñecido por los monstruos de lo farmacológico, con fantasías desplegadas, sin querer la morada, tratando de dar vueltas al mundo por medio del fuego infernal. Pero la vida concuerda con lo más salvaje de lo más vital, se convierte en lo más agreste y lo hace sometiéndonos. Sin embargo, su presencia lo refresca, persistiendo en seguir adelante y nunca descansa de sus labores, de la esperanza y del futuro incierto como una plaga que aquella tarde me fue rondando mientras estaba sentado en un rincón de la casa vieja y escalofriante, ubicada al frente de la estación de la 40 Sur. Un viento frío y una llovizna menuda caían sobre el asfalto oscuro, mientras yo reparaba sobre la calle que paseaba y que circunda al parque que está frente de mi residencia. Sin aviso, una soledad angustiante, como un presagio demoníaco, invadió mi ser. Un fantasma que me acechó y aún me persigue luego de aquel día macabro del mes 10 del 2018. Por un instante me sentí alcanzado de la respiración, ahogado, como sumergido bajo un mar oscuro y lleno de bestias hambrientas, por lo que decidí ir aligerando el paso para llegar pronto a casa, donde la realidad se tornó en medio de inextinguibles llamas. Llegaron la sudoración, el temor, el llanto, la incertidumbre. Como en una película, me encontré sin saber cómo sentado en mi estudio. Estando allí, sentía cómo me desvanecía, me hacía invisible y volvía a tomar forma. Luego me desdoblaba con el alma, queriendo desencarnar sus alas de ángel caído. Mi mente se trastocaba y se permitía divagar hasta perder la conciencia. Por un momento, al fondo del lugar, un ensordecedor sonido de sirena tétrica se acercó a mi ser hasta acariciar los bajos instintos de mi ciclo existencial, donde cambió todo por arte de magia. Es decir, ahora me invadían un arsenal de emociones en llamas, el mismo que me condujo a un estado de exasperación que me obligó a desplazarme rumbo a un lúgubre hospital. De esta manera, esta inmensa y gris ciudad, un extraño edificio, casi muerto de mi localidad,
Cuando estuve allí, en la tela de araña del desasosiego, fui internado, tragado por los dientes afilados de aquella mansión de la muerte, donde transcurrió el tiempo en manos de la despiadada y oscura forma contrahecha que me retenía en su regazo. Quizás la muerte, quizás la deidad siniestra del miedo, no lo sé aún. Pasaron los días de hospitalización, solitarios y endiablados, hasta que el reloj en la pared se detuvo con su cansado éxodo en cámara lenta, pues había llegado la fatídica hora 15, el instante quieto en que se transformaron todos los imaginarios que había tratado con transeúntes de la discriminada y denigrada población de la diversidad sexual LGBTI. En aquel instante yo reposaba en una camilla, olvidada bajo la sombra tenue de una sala de urgencias, en un rincón de aquel mortuorio sanatorio, tan cercano y a su vez lejano de mi existencia, cuando de un instante a otro comencé a ser trasladado a través de un laberinto de almas calcinadas y cuerpos en declive, pasando a través de un túnel largo que se convirtió en un viaje de fotos antiguas de mi pasado y que a su vez se transformó en el pasadizo de años luz por el que se me condujo a un frío estuche, donde un ser alado y pálido, vestido de bata blanca, aguardaba por mí. ¿O el anémico sería yo? ¿O había otro en mí? Con su mirada intimidante y voz grave, como un coro de trompetas celestiales, meditabundo y casi etéreo, sentado frente a su máquina inteligente, permaneció silencioso mientras tomaba con sus manos de cristal un dictamen que evidentemente poseía, con letras de fuego y palabras de dolor, un contenido diabólico. Primero empleó una voz más que divina y consultó sutilmente: ¿cómo te sientes? Suponiendo el camino que tomaban las palabras que en medio de la fiebre se hacían de carne muerta, evadí la respuesta. Por un instante el silencio galopó en la caja de piedra, golpeándose con las paredes. Así que dejé que emergiera mi otro yo, uno que me habitaba y que doblaba mi piel dejándola expuesta, con su armadura cortante y tajante. Fue entonces cuando ese que se hizo monstruo sobre mi tez se armó de valor preguntando: ¿qué medicamento y tratamiento me dará? ¿Me puedo ir a mi casa? De nuevo se hizo un silencio que se volvió nieve negra y escalofriante. Un temor ardiente se encendió en cada célula de mi cuerpo, donde aves carroñeras cantaron con locura. Fue entonces cuando aquel querubín vestido de blanco se acercó levitando. Primero, mi yo profundo se resistió a la proximidad del vacío que se extendió bajo la caja donde estábamos, pues no estaba listo para escuchar el veredicto satánico de su garganta. Él, usando mi nombre identitario de fraile, expuso un canto lleno de abejas africanas que se clavaron en mi ser, cuando el sonido de su zumbido llegó a mi mente mientras me decía sin pelos en la lengua: Fray Sebastián, eres cero positivo. Inmediatamente las llamas ardieron como a 300 grados. Un río de lágrimas y lava volcánica que quemaron mi rostro descendieron con toda la fuerza de mi cuerpo quebrado, y en vez de llevarme a apagar el infierno del instante y su tormento endiablado, arrasó con toda la vegetación de mi alma. Al volver del fuego, me vi solo en el triste lugar. El ser celestial había desaparecido y se hizo lamento al que el aire arrastró. Minutos después, en la angustiosa soledad, un enfermero decapitado y un camillero ciego me trasladaron al sexto piso, mientras cruzábamos los pasillos de paredes agrietadas y cuartos donde llovía dolor. Escuché que entonces era una tarde lluviosa y que todos mis muertos lloraban en el cielo por mí. Permanecí quieto ante la nada, allí instalado frente a mi ventanal empañado, escribiendo y borrando con la mano, con el fuerte sonido del agua corriendo por ella y el vapor de mi respiración. Se fue oscureciendo y dando paso a la endemoniada noche. En la tristeza de aquellas inextinguibles horas, días eternos de exámenes, canalizaciones, reanimaciones. Después de los efectos de la droga, se escucharon los pasos en la oscura habitación.
y pude reconocer que una presencia del más allá se hacía presente, aplastándome, asfixiándome, demarcando mi aceleración cardíaca, la cual sabía perfectamente que llevaba muchas noches y días tratando de dormir, pero que no podía. ¿Era la muerte quizás? ¿Era mi pasado reclamándome una rendición de cuentas? ¿O simplemente una alucinación producida por el sinsabor del amargor medicinal en mi sistema que doblegó mi cordura? Poco después llegó el desfile de ángeles vestidos de humanos, uno a uno, disfrazados de blanco, viniendo a quemar y atormentar mi cuerpo, tomando muestras de sangre, desalinizando y canalizando, dejando mis brazos como un nazareno. Ya no soportaba ese macabro tormento. Había perdido la cuenta de cuántos días pudieron haber pasado en medio de ese suplicio y aislamiento. Días y noches alentadoras y desalentadoras. Todo dependía de la capacidad que tenía mi cuerpo para enfrentar los demonios de adentro de mi alma, a los que enfrentaba mientras transcurrían los segundos y yo existía fraguando cómo salir o huir de allí. Y fue ese día cuando me desplomé delante de los seres que habían mutilado sus alas para estar junto a mí. Comencé a ver cómo mi espíritu se desdobló y divagó por aquel sexto piso, observando fuera de la carne mi atormentado cuerpo, tendido al pie de monitores con su tenue sonido, pip, 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 y volví a él mientras lo sobrecogió la adrenalina de volverme en sí, y fue cuando supe que habían logrado traerme de vuelta, robándole mi ser al más allá o al más acá, y mis signos se tornaron normales, vivo sin explicación alguna, pero dejándome dopado. Mi mente estaba atada a mi cuerpo y mi espíritu estaba clavado muy dentro para que no estuviera paseando entre la alteridad. Mi mente estaba atada a mi cuerpo y mi espíritu estaba clavado muy dentro para que no estuviera paseando entre la alteridad de radiografías y diagnósticos periféricos. Pero volví al escenario de la realidad, cuando debieron exponerme una nueva decisión tomada por ángeles y demonios de blanco, informándome que debían hacerme un examen delicado, donde tendrían que tocar una de las partes más delicadas de mi cuerpo, que en una milésima de segundo me podrían dejar cuadripléjico. Tenían que extraer mi líquido raquídeo. Atravesando ese frío pasillo y su enorme túnel, me llevan a prisa al lugar donde habitaba la savia de mi vida. Me llevaron a la caverna de extracción, donde volví a estar quieto y comencé a perder el equilibrio de nuevo, perdiendo la conciencia al ver semejante y gigantesca aguja. Despierto en mi estancia, rodeado de especialistas y enfermeros. La paz volvió cuando un enfermero me tomó de la mano y, susurrándome al oído, optó por quedarse un rato conmigo, acompañarme durante los interminables minutos en que fui perforado como una tumba profanada, hasta que estuvo totalmente convencido de que el inframundo en mí se había silenciado. Permaneció conmigo y en mi vida, incluso iba y volvía luego del doloroso procedimiento. Pasaba a mi habitación para verme, estuviese o no de servicio en mi piso. Pasaba a saludarme y a darme un apretón de manos, hasta que, llegada la culminación de esta estancia eterna a portas del regreso a casa, solo y con el mundo abajo, aturdido por el fuego de un viaje eterno existencial sin fin, sintiéndome marginado mientras vi cómo pasaban los días sin poder iniciar tratamiento, cediendo el paso 20 nuevos días de una nueva recaída, y en medio de entre ensordecedoras sirenas y batas de plumas blancas, no queriendo sentirme culpable y tampoco buscándolos, pero sí sospechando quién fue la gente de este detonador infierno, la coalición brutal y repentina de mi organismo, hasta que llegada la culminación de esta estancia eterna, a portas del regreso a casa, solo y con el mundo abajo, aturdido por el fuego de un viaje eterno, existencial sin fin, sintiéndome marginado,
mientras vi cómo pasaban los días sin poder iniciar tratamiento. Cediendo el paso, 20 nuevos días en una nueva recaída, y en medio de entre ensordecedoras sirenas y batas de plumas blancas, no queriendo sentirme culpable y tampoco buscándolos, la coalición brutal y repentina de mi organismo, donde apenas podía hablar, los camilleros avanzaban por ese tétrico espacio y se espantaban al pronunciarles mi diagnóstico. Incluso algunos demonios que se hacían llamar enfermeros se alejaban asustados, ignorantes en su aspaviento inverosímil que gritaba con brío y ensordecedoramente: ¡Cuidado! ¡Tiene sida! Afirmación de donde sobrevino el caos en el pasillo, como una bola de fuego, al pasar las horas, y nuevamente trasladado al sexto piso, y para alivio de mi mente torturada, me protegió aquel enfermero incógnito, al que reconocí por su apretón de manos, susurrando un aire curativo y benevolente. La enfermedad no entraña limitación determinante. Te pondrás mejor en un momento al iniciar tratamiento. Si en algún momento sientes dudas, no esperes en preguntarnos. Estamos para ayudarte. El VIH-Sida, como la lepra o la tuberculosis en otra época, fue sinónimo de alta estigmatización. Ello debido a los miedos, los mitos y la desinformación sobre la transmisión. La relación con la genitalidad y la integridad con la sexualidad y la gran ignorancia han hecho catastróficos estragos demoníacos en nuestra vida. No te preocupes, te estamos siguiendo justamente detrás de ti. No vamos a dejar que te pierdas en medio de las llamas, volvió a decir con su voz de planta curativa, y al hacerlo apagó el infierno con sus palabras de seda, desdibujando ataques anteriores, como: cuidado con las escaleras resbalosas, no me toques, no queremos guardias y alarmas, es mejor tener orden en vez de contradicciones y ambigüedades. Heridas que siempre ponen en segundo plano realidades tales como: es mejor saber dónde estás, qué debes hacer y quién debes ser. Comencé a buscar la mejor manera en que debía ir tejiendo la relación con mi familia, amigos o desconocidos, tratando de ser auténtico, pero desafortunadamente mi mente estaba embotada. Es difícil resumir una historia y experiencia tan complicada, además porque aquel era un momento vital en que predominaban la necesidad de tomar un descanso para sentarnos con los ángeles en el jardín y decir: qué plaza más hermosa, qué plantas más lindas, qué aire tan refrescante, mientras ellos me invitaban a tomarme el tiempo necesario para contemplar el paisaje. Pero, ¿qué hacer para volverse distinto a las otras personas? De todos modos, querida persona que me miras al otro lado de la página, estamos de acuerdo en que es muy buena cosa poder seguir adelante, muy buena cosa poder encontrarse con la familia en paz. Es mejor seguir. No quiero quedarme sin tiempo. Necesitamos la ruta más directa posible, pues no queremos ser interrumpidos ni distraídos, mirando los demonios volando en el fósil que me estaba convirtiendo, y descubrir que todavía quedaban muchas cosas por ver y entender. Tengo espacio en este libro y un poco de tiempo para hacer la regresión. ¿Qué fue mi infancia? ¿Qué me hace pensar en el futuro? A este presente efímero, ¿qué le queda? Gracias por ser testigo. Gracias por ser consumidor de esta historia oscura. Gracias por venir a ver este inextinguible infierno. Gracias, gracias por entender. Ahora pregúntate, ¿cuáles son las implicaciones de esta experiencia? ¿Qué he logrado? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Puedes encontrarte ya en paz? ¿Qué nos ha pasado en estos años de tratamiento? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? La oscuridad y el fuego se va extinguiendo. Una sirena tenue no desaparece al otro lado del ventanal, entre cortinas aterciopeladas de mi estudio, donde me encuentro transcribiendo mi verdad. Entra la luz total, mientras que ya descansa la esperanza entre el cielo y la tierra. Dedicado a mi madre,
María Elena Sánchez, mi hermana Paula, mi sobrino, quienes han sido fortaleza en este valle de lágrimas, a mi cuerpo médico y a todas las personas estigmatizadas por ser LGBTI